La mujer de Lot, cuento esotérico. Hoy vamos a compartir un cuento esotérico. Y ese cuento esotérico tiene que ver mucho con vivir el aquí y el ahora. Lo hermoso que es vivir en el presente. Lo hermoso que es vivir sabiendo, entendiendo y conociendo que lo que tenemos es el momento de ahora. El pasado ya se fue. El futuro no sabemos si estemos para entonces. ¿Te recuerdas la historia que está registrada en la Biblia de la mujer de Lot? Bueno, hoy vamos a ver qué le sucedió a ella y por qué, esotéricamente hablando, le aconteció lo que le aconteció al momento de no obedecer el consejo celestial de no mirar atrás. No vaya a ser que te hayan advertido lo mismo y tú sigas mirando hacia atrás. Ven, acompáñame. Bienvenidas y bienvenidos al canal de Ángel Mauricio Sabiduría Ancestral, con una nueva conciencia, bendiciones desde lo alto. Namaste. Qué alegría verte de nuevo por aquí en Sabiduría Ancestral con una nueva conciencia. Sé que me he tomado un tiempo, pero he vuelto con la misma pasión y quizás con una perspectiva aún más enriquecida para compartir contigo. Si eres nuevo en tu lugar para explorar las raíces de la sabiduría antigua y cómo aplicarlas a nuestra vida moderna y consciente, prepárate para expandir tu mente y tu corazón. Empecemos. La mujer de Lot, cuento esotérico. Muchas personas pasan su vida contando a otros las desgracias que les han sucedido, sus enfermedades y las dificultades por las que atraviesan. Es una costumbre muy común. Repiten y repiten lo mismo a unos y a otros. Se complacen en cuanto detalle e infelicidad pueden recordar. Remachan sobre la misma cosa, con lo cual van dando poder a la situación anterior que ya debiera estar superada y nunca lograrán sacarla de su vida. ¿Cómo recordar el pasado es atraerlo nuevamente? Eso no conviene. Si algo molesta y desagrada, ¿por qué abrazarlo y complacerse en pasados sufrimientos de nuevo? Es por ignorancia y a veces por la satisfacción que puede producir sentirse víctima de los hechos. Porque eso sí, quien cuenta la historia no se considera culpable de nada, sino que echa toda la culpa a los demás. ¿Por qué me hacen esto y lo otro? Dice, ¿qué culpa tengo yo de tal situación si soy persona tan buena y correcta? ¿Qué habré hecho yo, Dios mío, para merecer tanta desgracia, etcétera, etcétera? Nadie le hace nada a usted si no lo merece, ni lo atrae con sus pensamientos y sentimientos. Si no lo cree, ni lo acepta. Cada persona es culpable de todo cuanto le acontece, en bien o en mal, y así lo ha generado en esta o en las anteriores vidas. Siendo así, no hay que prestar atención a tales lamentaciones. ¿Para qué sirven las quejas? Solamente agravan el problema y no solucionan nada. Un metafísico realizado no se compadece de sí mismo ni se debe quejar de nada. Es más, no lo hace. Una persona totalmente conectada a lo espiritual, a lo energético y viviendo aquí en este plano material es consciente y no se queja ni se compadece por sí mismo. Cuando ve que lo hacen otras personas, tendrá comprensión, paciencia y no se mezclará en la conversación para echar leña al fuego. Él no da poder a esos lamentos, no los cobija, no pone allí su atención. Hará un tratamiento con llama violeta para disolver eso y permanecerá en discreto silencio, con paz en su corazón. No avivará conversaciones negativas que para nada sirven. Contar un pasado de desdichas y revivirlo es equivocado.
Cada vez que se habla de esa desgracia, vuelve a revivir y carga el ambiente de malas vibraciones. Duele la cabeza, alguien grita, un niño se cae, los conversadores se sienten mal y al final todos acaban deprimidos. Sabes que el pasado se fue. No tienes por qué revivir una cosa dos veces. Cada situación que se recuerda se energiza, crece y toma poder de nuevo. Si te quieres librar del pasado que se fue o de un presente que te está molestando, deja todo en paz. No lo rememores ni lo cuentes, suéltalo y déjalo ir. Las cosas buenas y felices sí pueden ser recordadas, pero como ya se fueron, ¿para qué? Es mejor vivir en el presente, que es toda la riqueza de que podemos disponer. Así como el pasado lo dejamos atrás y no existe más, el futuro tampoco está con nosotros, porque lo que vendrá depende de lo que ahora hagamos. Por tal razón, si nos centramos en el presente y lo vivimos lo mejor posible, se irá sembrando un buen campo para el futuro, sin tener que poner la mente en qué vendrá o no, si pasará esto o aquello. Claro, se atraviesan situaciones karmáticas en la vida, procedentes de existencias anteriores, pero tenemos la llama violeta para transmutarlas. Con respecto a la situación de no mirar atrás, vamos a contar una historia a la que damos un giro un tanto moderno y actualizado. Se llama La mujer de Lot. Comencemos. Una vez, cierta dama llamada Pamela tenía la mala costumbre de hacerse pasar por víctima para acaparar la atención de los demás y por ello contaba sus desgracias. Le complacía mucho relatar todo lo malo que le hacían, cómo la calumniaban injustamente y los sufrimientos que, por culpa de otros, había tenido que soportar. En su común trato con amigos y vecinos siempre revivía historias cuya protagonista era ella misma. De esta manera se sentía importante y más buena que los malucos, de los cuales solo había recibido agravios. Recordaba cosas pasadas con mínimos detalles y decía que por su gran corazón ella perdonaba a los malvados. Aparte de esa costumbre de autocompasión y ensalzamiento propio, Pamela era una buena mujer, cordial y muy servicial con los demás, siempre dispuesta a hacer favores, por lo cual le toleraban su manía de contar todo lo malo y desagradable que le había acontecido en el pasado. Pamela tenía dos hijos muy discólogos y que ofendían a su mamá. Estos hijos díscolos, cada vez que consumían alcohol, la ofendían. Eran además muy egoístas, desconsiderados y no la ayudaban en nada. Por lo cual, y para sostener el hogar, ella trabajaba muy duro. Vendía artículos comerciales de hogar, cocinaba para un restaurante también, pues tenía cierta habilidad culinaria. Ella se lamentaba mucho de sus hijos y contaba con todo detalle los flojos, egoístas e irresponsables que eran, su sacrificio por mantenerlos, sus ingratitudes y las malas formas de comportamiento de ellos. Aparte de esto, solía relatar cuantas historias del pasado le venían a la mente. Lo que había sufrido con su esposo, sus borracheras y malos tratos, hasta que se lo llevó Dios porque ella no lo aguantaba más. Remontando tiempo atrás en las historias viejas, Pamela se acordaba de los novios que tuvo y con los cuales no se pudo casar, pues se portaban mal con ella. Uno la dejó plantada para casarse con su amiga íntima y el otro se fue a vivir a Alemania sin avisarle siquiera de nada ni querérsela llevar. Como resultado de estas penas, ella se había enfermado y siempre vivía con dolencias de algún tipo. También se recreaba contando los detalles mínimos de sus variadas enfermedades, las operaciones que le habían hecho, las medicinas que servían y no servían, etc. Por todo esto, era una mujer frustrada y sin esperanzas. Pero la culpa de todo, claro, la tenían las personas que la habían agraviado. El marido que murió, los hijos presentes, sus novios malagentes.
aquellos que no valían la pena de nombrar siquiera y se llamaban, y aquí venían los nombres. No se explicaba ella cómo la gente perdía interés por sus relatos y las rehuía, pues era bonachona de corazón, muy dada al trato social, muy servicial y afectuosa. No es que tuviera mala lengua, pues no le gustaba criticar a nadie ni desearle mal, pero tenía la manía de la autocompasión y de revivir constantemente el pasado infeliz, los sufrimientos y desdichas. Pese a su buen corazón, no le iba bien en la vida. Tenía que trabajar muy duro y siempre encontraba dificultades. Una noche en la que se acostó muy cansada y agobiada, ya casi al amanecer, Pamela tuvo un sueño muy peculiar en colores muy vívidos, muy vivos los colores. Vio dos ciudades resplandecientes con casas pequeñas a la manera de los pueblos antiguos y otras casas que parecían palacios, como si fueran de oro. Las calles estaban construidas con losas de piedra muy ajustadas. Ella se encontró allí, en ese pueblo, vestida con una túnica verde y larga. Caminaba muy apresuradamente de aquí para allá y sentía mucha intranquilidad, pues decían que iba a caer una lluvia de fuego para purificar. Preguntó qué fuego era ese y le contestaron que el fuego sagrado de la transmutación. Pamela quedó muy asombrada al oír estas palabras y se puso a buscar unas joyas que le habían regalado su abuela tiempo atrás para llevárselas, pues había llegado apresuradamente a su casa. Al instante apareció un hombre bellísimo, resplandeciente, en el umbral de la puerta blanca donde la luz daba de lleno y supo que era un ángel, aunque sin ninguna clase de alas. Tú eres la mujer de Lot, dijo él. Tu esposo y tus hijos se han marchado. Si no te apuras, vas a quedar sola, porque Sodoma y Gomorra van a ser destruidas para siempre por una lluvia de fuego, ya que son ciudades muy malvadas, muy pervertidas y necesitan purificarse. Ella se miró a sí misma. Su vista recorrió hacia abajo la túnica verde que vestía y luego levantó la mirada. Yo me llamo Pamela, explicó, y no sé por qué voy vestida así, con túnica verde. No tengo nada que ver con Sodoma y Gomorra, ni entiendo tampoco eso del fuego sagrado. El ángel insistió y le dijo, no, tú eres la mujer de Lot y date prisa para salir, pues tu esposo y tus hijos ya se alejan. Vas vestida con túnica verde porque necesitas conocer la verdad que te hará libre. Apúrate, deja esto cuanto antes, pues todo está muy retrasado. No se te ocurra nunca curiosear ni mirar para atrás, porque inmediatamente quedarás convertida en estatua de sal. Pamela hizo caso del ángel y salió corriendo con el cofre de sus joyas que había apretado fuertemente junto a su pecho. Tanto se apuró que alcanzó a su esposo, a sus hijos y a las pocas personas que lograban escapar del desastre. Entonces el cielo se puso rojo y comenzaron a caer rayos sobre las dos ciudades que ellos abandonaban. En medio de espantosos truenos, abandonaban toda esa ciudad, el cielo se abría, estallaban incendios por todas partes. Se derrumbaban las casas, los palacios y se quemaban vivos sus habitantes. Ella se tapaba los oídos, procuraba no enterarse de nada, pero la curiosidad por mirar atrás y ver lo que pasaba la mantenía muy intranquila. Había quedado disgustada por tener que abandonar su casa con todas sus pertenencias y solo conservaba la túnica verde que ni era propia siquiera, además de poder llevar consigo las joyas que le regaló su abuela. El estruendo y el fuego continuaban. Entonces preguntó a su esposo, oye, ¿qué le pasará a las ciudades? No sé, pero no mires y sigue adelante. ¿Será cierto que cae fuego? Seguramente, pero no mires. Esta advertencia no resultó porque Pamela, que en el sueño era la mujer de Lot, desobedeció la orden del ángel, miró hacia atrás y, al instante, quedó convertida en una estatua de sal. Esa estatua tenía su misma forma, su cara, su pelo, sus manos y no se movía, parecía una roca, de la que se iba desprendiendo apenas
esa arena salada y fina resbalando. Aún sabiendo que era la estatua de sal, que estaba paralizada y no podía sentir, se asustó mucho. Impactada por tan tremendo miedo, despertó con gran sobresalto. Recordaba hasta el mínimo detalle de tan insólito sueño. Al contrario de su costumbre de contarlo todo, esta vez guardó silencio y pasó días pensando en lo que había visto con tanta intensidad como si fuera un cuadro real de su propia vida. No entendía eso de que ella era en el sueño la mujer de Lot, ni el por qué la lluvia de fuego, el estruendo de los rayos y todo aquel desastre que había presenciado. Pero presentía que aquello encerraba un misterioso mensaje para ella, el cual tenía que descifrar. Pensando en esto, y al fin, decidió contar la historia a la vecina con la cual tenía más confianza. Pero la señora no entendía nada. Era muy religiosa y siempre se la pasaba leyendo la Biblia. Ese debe ser el apocalipsis de la tierra, lo que tú has presenciado, le dijo, porque hay muchos pecadores en el mundo y la ira de Dios va a destruir todo el día del juicio final. Pero si no me crees, ve, pregúntaselo al padre de esta parroquia. Él sabe mucho. Pamela quedó inconforme con la respuesta. No obstante, le pareció que el padre la podía ayudar. Y como era tan sabio, le explicaría aquello mejor que la vecina. Así que fue a la parroquia a entrevistarse con el padre Antón, de origen español y residente por muchos años en Venezuela. El cura le preguntó si a ella le gustaba leer la Biblia y si iba a la iglesia. Alguna vez yo voy a la iglesia, si no se me olvida, y cuando joven yo leía la Biblia, pero esa historia de Lot y la Gomorra yo no me la sé. No es la Gomorra, sino Sodoma y Gomorra, dos ciudades muy pecadoras y viciosas que fueron destruidas por la ira de Dios en los antiguos tiempos. Ahora, usted tiene tal sueño porque debe ser mejor cristiana e ir a la casa de Dios con más frecuencia, pues si no cumple con los preceptos religiosos, puede caer en pecado y sufrir mucho en su vida. El demonio tiene bastantes formas de tentar a las personas cuando dejan de ir a la iglesia y se entregan a las cosas mundanas. Usted debe estar pasando por algún peligro de esos. Puede ser, respondió cortésmente Pamela. Gracias, padre, por sus consejos. La inconformidad seguía, porque eso de ser pecadora por no ir a la iglesia no la convencía mucho. Pensando que podía ser, pasaba el tiempo Pamela pensando en eso y se entristecía. Un día supo de una señora fabulosa que echaba las cartas y todo lo adivinaba. Ella tenía que descifrarle su sueño. Pero al llegar allí vio que la mujer era muy ignorante y salió más confundida de lo que estaba. El fuego y los rayos son las envidias y maldades que te hace la gente, dijo. Tienes que ser más viva que ellos y convertirte en la estatua de sal, lo cual está muy bien. Significa que te hagas la loca, estés bien avispada y con los ojos pelados, siempre para no dejarte robar, engañar ni traicionar. Son 800 bolívares por la consulta. Pamela salió desconcertada por estas explicaciones y como aún se empeñaba en descifrar el sueño, fue a visitar a un brujo de esos que hacen trabajos para los clientes. Ese sueño yo te lo explico en un 2x3, le dijo el brujo. Quiere decir que el negro Felipe y las huestes de indios bravos de la jerarquía celestial te están ayudando a salir de tus dificultades. Ellos te dan el privilegio, te conceden el alto honor de que seas una adepta importante en su doctrina. Así siempre te protegerán y nada podrá pasarte. La candela de fuego y rayos son las murmuraciones y envidias que te rodean. La estatua de sal es tu grandeza, porque eres un espíritu muy grande y tienes un corazón bueno, compasivo. Por eso te sabes defender, te haces respetar, como si nada te interesara. Te quedas quieta pensando cosas, pero por dentro va la procesión, ya que la sal se derrite y tú no eres ninguna estatua.
Te doy estas hierbas, incienso y sahumerios para que lo uses. Son 1100 bolívares por todo. Pamela quedó esta vez bastante complacida de que ella agradara tanto a la corte celestial y jerarquías del negro Felipe, pero le dolió haber pagado 1100 bolívares, cosa que consideró abusiva por el poco tiempo que duró la consulta. Sin embargo, no había quedado satisfecha ni satisfecho su interés por descifrar completamente el sueño, ya que las respuestas dadas no le parecían tan acertadas y la dejaban algo decepcionada. Tiene que haber una explicación mejor, se decía a sí misma. Voy a seguir buscando. Una mañana, y en un supermercado, mientras seleccionaba verduras para comprar, oyó hablar a dos señoras que estaban a su lado. Se referían a un egipcio muy culto, que hablaba cosas por pura ciencia y acertaba mucho. Además, no cobraba nada porque no necesitaba eso para vivir, ya que tenía bastante real. Daba más bien consejos amistosos y había que ganarse su confianza porque no recibía casi nadie. Pamela se interesó al instante en aquella conversación y preguntó a las señoras por la dirección del egipcio. Es mi vecino, contestó una de ellas. Lo vengo tratando desde hace tiempo y merece toda mi confianza. Es un señor muy culto y bastante callado. ¿Qué quiere usted de él? Pamela le contó toda la historia, incluyendo las visitas a su vecina, al cura, a la señora que echaba las cartas y al brujo. Las dos mujeres se echaron a reír y consintieron en darle la dirección. ¿Cómo usted se dejó atrapar por esas tonterías? No es bueno caer en lo psíquico, señora. Por ese camino hay mucho peligro. Es que yo iba buscando y no sabía, pero ¿qué es lo psíquico? Las señoras estaban distraídas, metían cosas en sus carritos y conversaban entre sí. No se dieron cuenta de la pregunta ni la contestaron. Luego se alejaron tranquilas y, mientras se iban, advirtieron a Pamela. Dígale usted al señor egipcio que va de nuestra parte, sobre todo de mí, que soy su vecina. Yo me llamo Dionisia. En busca de la dirección indicada, Pamela llegó a un edificio bastante elegante situado en zona residencial. El señor vivía en el piso 15, pero cuando iba a tomar el ascensor se dio cuenta de que no funcionaba, estaba accidentado. Tuvo que armarse de paciencia y subir todas las escaleras hasta el piso 15, pero todo por la verdad. El corazón le decía que ahora sí iba a descifrar su sueño. Cada vez descansaba un poquito para coger fuerzas y seguir subiendo. Cuando llegó al final de tanta escalera, quedó sorprendida por la calidad, pulcritud y brillantez de la puerta donde estaba el número 157. Sumado todos los números 1 más 5 más 7 dan 13, pensó. Quien me dijo una vez que el 13 no encierra mala suerte, sino que por el contrario es un número de sabiduría. Ese egipcio sí me va a explicar bien mi sueño. Abrió la puerta, un hombre distinguido, sonriente y tranquilo, de mediana edad y aspecto inteligente. Cuando ella le dio el nombre a su vecina, le dijo a él, pues el nombre de ella, la señora Dionisia, el señor le invitó a pasar y le preguntó cuál era el objeto de su visita. Al fin el sueño quedó descifrado correctamente con la alegría y aceptación de Pamela. Su corazón le decía que aquello sí era la verdad. El señor egipcio se expresó así en un castellano bastante correcto. Ese sueño es un símbolo de su vida y de cómo usted se ha comportado hasta ahora. Lo que le impedía progresar y le ponía tantas dificultades era su mala costumbre de recordar los sufrimientos y penalidades del pasado, por lo cual los revivía, les daba fuerza y los atraía a su mundo de ahora. Por eso nunca lograba liberarse de problemas y dificultades. El pensamiento en negativo abría la puerta, como si fuera un imán, y atraía hacia usted a todas esas personas desconsideradas que la herían, la ofendían y se comportaban mal. La costumbre de vivir en el pasado y comentar siempre sobre eso crea muchas calamidades y roba oportunidades en el mundo presente. Entonces, las personas quedan atrapadas ahí sin ningún beneficio. Su esposo y sus hijos
que se van en el sueño, significa que debe soltar todos esos recuerdos y no pensar más en nada de lo que pasó, porque cuando se pone la atención ahí, eso revive y molesta de nuevo. Deje que se vayan los recuerdos de sufrimiento y dificultades, todo lo que su esposo le hizo, el comportamiento de sus hijos, las personas que la atormentaron con su mal proceder, etc. No mire hacia atrás, pues si aumenta sus penas en lugar de aliviar su vida, el fuego y los truenos son un símbolo de la renovación que usted necesita, para no convertirse en estatua de sal, que es quedarse estancada. Debe hacer un cambio. La importancia del sueño ha sido para sacudirla y que recapacite. Le regalo este libro, chiquito, de metafísica que escribió Connie Méndez. Léalo. Y cuando lo haya comprendido bien, vuelva, pues aquí tiene un buen amigo. Después yo le indicaré el lugar de unas charlas que se dan en Caracas y no cuestan nada. Al preguntarle al señor egipcio si tenía que pagarle algo por la consulta, él le contestó medio sonriente que aquello no era ninguna consulta sino una conversación. Por consiguiente, nada había que pagar. Pamela quedó encantada con la gentileza del señor egipcio. Como le había prometido leer aquel librito, así lo hizo. Y luego no podía parar de leer. Se quedó asombrada por las cosas sencillas y tan ignoradas que leía y se sentía como sacudida por algo adentro de ella. Esos deben ser los rayos y truenos del sueño. Todo aquel fuego que caía del cielo, pensó, cuando se quemaba la Gomorra, era un llamado para acabar con el apego a las cosas viejas del pasado, lo cual me ha perturbado. Así que, a medida que yo las queme en la mente, seguro que ellas se van. No miraré más hacia atrás, porque ahora comprendo que la estatua de sal significa quedarse paralizado en la vida, no adelantar y perder oportunidades por estar siempre recordando el pasado. Menos mal que Pamela aprendió la lección y con la nueva comprensión puede cambiar su vida. Después que el señor egipcio le indicó unas charlas gratuitas de metafísica, va allí asiduamente, nunca falta y practica todo lo que le indica. Así ha llegado la renovación, ya es otra persona y piensa que vale la pena haber subido tantas escaleras aquel día hasta el piso 15. Aquello no fue casual. En el transcurrir del tiempo, Pamela ha ido mejorando su nivel económico y social, pues la gente ya no la rehuye. Con gran iniciativa abre un restaurante que marcha muy bien. Sus hijos ahora trabajan, dejaron el alcohol y hasta la ayudan con su aporte de dinero. Olvidó definitivamente al esposo muerto, cambió de amistades, sus dolencias y problemas de salud fueron cediendo. Ahora se siente muy bien y contenta. Cerró el libro del pasado, ya no le interesa lo de atrás. Mejoró y hasta logró encontrar un enamorado con el que llegó a casarse en bien y en armonía. Ella guarda siempre como una valiosa reliquia el librito de metafísica sencillo y grande que el señor egipcio le regaló una tarde, después de subir muchas escaleras. Ahora Pamela vive en el presente y va recuperando. Y bueno, amigos, ya hemos concluido. Eso ha sido todo por esta entrega de este día de hoy. Espero de verdad, de corazón, que este conocimiento te sirva para algo y de verdad puedas soltar el pasado, dejarlo ir y enfocarte solamente en vivir en el aquí y en el ahora, en el presente. No se te olvide que soy tu amigo de siempre, Ángel Mauricio, de Sabiduría Ancestral con una nueva conciencia.